Hoy nos metemos de lleno en una de las preguntas más profundas, diría yo, de la fe cristiana, basándonos siempre en nuestro material de origen. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué era necesaria la muerte de Jesús? Vamos a desglosarlo juntos. Es que es una paradoja increíble, ¿no? Piénsenlo un segundo. ¿Cómo es que alguien que, literalmente, podía calmar tormentas con su voz, termina muriendo en una cruz? Esa es la gran pregunta que va a guiar todo este análisis. Ok, y para encontrar la respuesta, vamos a seguir una especie de mapa. Primero, vamos a ver el problema de fondo, o sea, el pecado. Después, cómo se prometió un Salvador y, bueno, las pruebas de su poder. Luego, nos metemos de lleno en el evento central, la muerte en la cruz, para entender la razón detrás de ese sacrificio. Y al final, vamos a tocar un debate bastante interesante sobre sus consecuencias. Bien, empecemos por el principio. Para entender el porqué del sacrificio, primero hay que entender por qué se necesitaba uno. Y todo comienza con este conflicto fundamental, el problema del pecado. A ver, el material que analizamos lo plantea como una especie de efecto dominó. Todo arranca con la desobediencia de Adán y Eva, y es ese acto el que, según esta perspectiva, abre la puerta para que el pecado y la muerte entren al mundo. Esto genera, digamos, una fractura tan grande que solo un Salvador podría repararla. Y ojo con esta cita, que es clave en la fuente, porque realmente subraya lo serio del asunto. La paga del pecado es muerte. O sea, no estamos hablando de un errorcito. La consecuencia directa del pecado es la muerte. Esto nos deja claro desde el inicio lo que estaba en juego en toda esta historia. Era algo de vida o muerte, literalmente. Entonces, si el problema es tan grave, ¿cuál es la solución? ¿Había alguna? Bueno, según se explica, la humanidad no quedó a la deriva. Todo lo contrario. Se prometió una solución, una respuesta definitiva. Antes existía un sistema de sacrificios de corderos. Pero, ¿cuál era el tema con ellos? Que eran temporales, había que hacerlos una y otra vez, y eran limitados para una persona. La gran promesa, en cambio, apuntaba a algo totalmente diferente, un sacrificio, el de Jesús, que sería permanente, una sola vez y para todo el mundo, o sea, un cambio radical en la forma de entender todo. Y hasta su nombre tiene que ver con esto, Jesús, que significa Salvador. La fuente es muy clara, nació con un propósito muy específico, salvar a su pueblo de sus pecados. Y aquí hay un punto clave. Se explica que como fue concebido por el Espíritu Santo, nació sin pecado. Y eso era lo que lo calificaba para hacer ese sacrificio perfecto. Ok, pero una cosa es la promesa y otra es, demostrar que eres quien dices ser. Para ser aceptado como ese Salvador prometido, tenía que probar su autoridad. Y según la fuente, lo hizo de una manera muy contundente, a través de milagros que se presentan como la evidencia de su poder divino. Y miren que no hablamos de cualquier cosa. Estamos hablando de una demostración de autoridad total. Sobre la naturaleza, calmó una tormenta. Sobre la enfermedad, sanando a ciegos, sordos, cojos. Sobre Satanás, expulsando demonios. Y lo más increíble, sobre la muerte misma, resucitando al hijo único de una viuda. El control era absoluto. Imaginen la escena. Sus propios discípulos, la gente que andaba con él todos los días, se quedan boquiabiertos. Y su reacción lo dice todo. ¿Qué clase de hombre es este, que hasta los vientos y el mar le obedecen? Es el asombro puro de estar frente a un poder que nunca antes habían visto. Y con todo este poder demostrado, llegamos al punto central de esta historia, un evento que la fuente describe con una dualidad increíble, el más trágico y al mismo tiempo el más maravilloso de la historia. Y en este momento crucial ocurre una elección que es muy simbólica. A la multitud le dan a elegir entre dos personas, Jesús, el que daba vida, y Barrabás, que era un asesino. ¿A quién eligen? A Barrabás. Según la interpretación que se presenta, Barrabás es como un símbolo, una representación del mundo y del pecado. Y a partir de esa elección, se desata una serie de eventos terribles. Primero, un juicio completamente injusto, lleno de corrupción. Después, la tortura. Fue azotado, le pusieron una corona de espinas
Y todo culmina con la crucifixión en el Calvario, clavado en una cruz entre dos ladrones. Pero fíjense en esto, que es increíble. En medio de todo ese dolor, de esa agonía, su foco no está en él mismo, está en el perdón. Sus palabras fueron una oración por la misma gente que lo estaba matando. Padre, perdónalas porque no saben lo que hacen. Ok, entonces, ya vimos el problema, la promesa, el poder y la muerte. Con todo este contexto, ahora sí podemos volver a la pregunta del principio. ¿Por qué? ¿Por qué todo esto era necesario? Entonces, ¿cuál es el meollo del asunto? La fuente lo condensa en una sola razón, pero una razón muy poderosa. Jesús murió como un sustituto, es decir, Él pagó el precio por los pecados de toda la humanidad. Y este versículo que se cita de una profecía lo explica muy bien. Jehová cargó en él la iniquidad de todos nosotros. La idea central aquí es esa, que todos los pecados, de todos, pasados, presentes, futuros, fueron puestos sobre él en ese momento. Él tomó nuestro lugar, actuó como nuestro representante. Pero la cosa no termina ahí, con la muerte en la cruz. Antes de cerrar, el material nos presenta un debate teológico que sigue siendo muy relevante hoy. ¿Esta salvación es para siempre o se puede perder? A ver, el debate tiene dos lados. Por un lado, hay quienes dicen que la salvación es permanente, pero, y es un pero grande, solo si uno sigue la voluntad de Dios y renuncia al pecado día a día. Del otro lado, está la idea de que si alguien sigue viviendo en pecado, pues o su salvación nunca fue real o simplemente la perdió. Es importante aclarar que estas son las dos posturas que se presentan en el material que estamos analizando. Y por supuesto, la historia tiene un clímax, el evento que según se nos cuenta lo valida todo. Su resurrección al tercer día. Esto se ve como la prueba final, la victoria definitiva sobre el pecado y la muerte. La confirmación de que no es solo un mártir, sino un Salvador que está vivo. Y para cerrar, el material nos deja con una pregunta. ¿Qué da para pensar? En ese momento, la gente eligió a Barrabás. La pregunta que queda flotando es, ¿qué o a quién representa Barrabás en el mundo de hoy? ¿Cuáles son los Barrabás que a veces elegimos? Se los dejo ahí, como una idea para la reflexión.